Pasamos ahora y le cedemos la palabra a Hernán Javier Candiloro. Hernán es doctor en filosofía por la Universidad de Buenos Aires con una tesis sobre la mismidad en la obra de Heidegger. Licenciado y profesor en filosofía en ambos casos con diploma de honor en la misma universidad. Actualmente es docente en la carrera de filosofía de la UBA. Ha sido becario doctoral y postdoctoral del CONICET y ha sido también becario del DAD en Friburgo, Alemania. Ha publicado numerosos artículos y capítulos de libros y actualmente dicta 2 cursos en la sede de la Fundación Centro Psicoanalítico Argentino, uno los días jueves a las 18:30, que lleva por título ¿Qué significa trabajar? Una indagación en el ritmo de la vida cotidiana, y los días lunes a las 20, una guía de lectura de Ser y Tiempo de Martin Heidegger. Vamos a escuchar entonces a Hernán, nos va a hablar de el paso atrás de la filosofía y la autoinmunización de la pregunta. El paso atrás de la filosofía y la autoinmunización de la pregunta, entonces a cargo de Hernán Javier Candiloro. Muchas gracias, Pablo, por la presentación. Gracias por haber venido esta noche. Buenas noches. Gracias también a la Fundación Centro Psicoanalítico por organizar este evento y a todas las personas que están trabajando hoy aquí, que sé que ponen mucho esfuerzo. Algo sucedió entre los siglos VI y V antes de Cristo. Algo que, pese a que ya casi no lo percibamos, todavía no deja de suceder completamente, aunque algunos signos empiecen a indicar que está llegando a su agotamiento. Y ello porque eso que comenzó a suceder en ese tiempo para nosotros ya casi perdido en la bruma de la historia, somos nosotros mismos. Y porque eso, tal y como lo anuncian algunos filósofos, Nietzsche y Heidegger, entre otros, y como lentamente empezamos a entrever, pareciera estar llegando a su fin, o al menos estar transformándose radicalmente. Más de 2000 años después todavía sigue resonando en nosotros esa extraña torsión acontecida en la época de la tragedia griega. Lo que allí comenzó a suceder trajo aparejada una peculiar transformación en el modo de ver y entender el mundo de la que surgió lo que hoy llamamos Occidente. Pero también una manera de entendernos a nosotros mismos y en particular de relacionarnos con lo que nos rodea. Una metafísica, una ética y por supuesto también un cierto modo de entender la política que surgieron hace mucho tiempo y que con todas sus variaciones persisten todavía hoy. A partir de entonces el tiempo se volvió una línea sobre la que avanzar, dando pasos hacia adelante. Una línea que conduce hasta nuestros propios pasos, aquí y ahora. Tratemos de hacer el intento de seguirla. Al principio ese paso fue tímido y luego poco a poco avanzó con mayor ritmo y confianza. Un pie delante de otro sobre un terreno todavía frágil y que era capaz de romperse en cualquier instante. Después, ya más seguro de sí, comenzó a sucederse un poco más rápidamente y aceleró con decisión. Viendo los avances realizados, se dio a ese paso el nombre de progreso. Progreso. Qué expresión peculiar. Su prefijo, tan conocido por nosotros, hace patente el impulso hacia adelante, ese horror al retroceso tan propio de quien escapa de algo, en particular del pasado. Su sufijo, en cambio, deriva de agresión, progreso, proagresio. Avanza ciegamente, quiere llevarse todo por delante y no vacila si tiene que chocar contra un muro para abrirse paso. El paso adelante avanza con la seguridad propia de quien no duda en pisar cabezas, en particular si es la nuestra. ¿O acaso no vemos día a día a qué precio nos venden el progreso? Si algo tienen en común el progreso y el paso hacia adelante, es la confianza en sí mismos, especialmente cuando tienen que pasar por encima del otro. Pero la historia del paso adelante no concluye con el progreso. Luego el paso aumentó aún más su ritmo, incrementó su velocidad, su firmeza, su seguridad, su decisión. Pasos hacia adelante, como pide el progreso, uno tras otro, cada vez más rápidos, cada vez más firmes, cada vez más fuertes, más efectivos. Poco a poco el pasto fue dejando de crecer a sus pies y entonces, despegando del suelo, tantos pasos rápidos se tornaron una carrera.
El pulso y la respiración ya estaban suficientemente agitados cuando decidieron acelerar todavía más e ir dejando atrás rápidamente su entorno. Atrás. Los pasos adelante dejan atrás, superan, pisotean, hunden al otro. En la aceleración el paisaje fue perdiendo su forma. El silencio fue reemplazado por el ruido de los motores y vimos de golpe que la totalidad del mundo entraba en la palma de una mano. Esa mano que fascina y de la que tanto habla Heidegger, evidentemente ya no era la nuestra. La mano que sostiene la totalidad de lo existente, como alguna vez Atlas sostuvo el cielo sobre sus hombros, no tiene ya 5 dedos. Su límite es la totalidad misma. Sus terminales orgánicas se nutren sin solución de continuidad de las energías que recorren lo existente cuando es puesto a trabajar. En el punto en que nos encontramos, la carrera ha logrado reducir ya casi toda fricción. Para el traslado de enormes sumas de dinero de una punta del planeta a la otra, basta con el roce que produce apoyar un dedo sobre una tecla, generando hambre y pobreza a la velocidad de la luz. Sobre una tecla de un teclado digital, por cierto, ya desprovisto de todo mecanismo. Ya no es posible poner palos en la rueda, porque la rueda es un elemento del pasado, de un pasado mecánico que como un hámster enjaulado todavía necesitaba ser engañado para avanzar indefinidamente hacia adelante. Las cosas ya no giran, y sobre todo ya no giran sobre su propio eje. La realidad está dislocada, out of joint, como dice Derrida. Si el ritmo de la producción en serie todavía presuponía el tiempo muerto que habitaba en la sucesión de los segundos, el tipo de trabajo que caracteriza a nuestra época ha logrado adquirir la constancia de quien se encuentra conectado permanentemente a la red y a través de esta al resto de lo existente. Tan fácil resulta ingresar en un partido político o salirse de él, dice Junger en El Trabajador, como difícil es salirse de especies de asociación a las que se pertenece por el mero hecho de estar abonado, por ejemplo, a la corriente eléctrica. La vida avanza ahora al ritmo de su máximo rendimiento y empieza a vislumbrar el umbral de su extenuación. ¿Qué puede seguir después de esto? ¿Cuál es el paso que queda dar? ¿Y hacia dónde? ¿Hacia adelante? ¿A qué mayor velocidad puede todavía incrementarse este proceso? ¿Qué nos espera allí delante? Y sobre todo, ¿quién es todavía capaz de resistir esta avanzada desenfrenada hacia adelante sin caer rendido? El descenso, en especial allí donde el hombre se ha extraviado escalando la subjetividad, es, sostiene Heidegger, más difícil y peligroso que el ascenso. Nos encontramos ante un punto ciego. No solo la vida ya no admite mayor incremento en su rendimiento, sino que la propia técnica ha comenzado a recalentarse. El espacio aéreo no permite la introducción de más aviones sin provocar más accidentes. No es posible aumentar la frecuencia de los trenes sin que las barreras dejen de levantar. La red eléctrica no tolera más aires acondicionados. El aumento en los flujos de información comienza a derretir los circuitos. Los sistemas se saturan, las líneas colapsan, y junto a ellas la vida es expuesta una y otra vez al riesgo de su hundimiento. La tecnología comienza entonces a encontrar su propio límite, no es posible seguir incrementándola indefinidamente. La técnica, a cuyo origen mítico en la figura de Prometeo se remonta a nuestra civilización, pareciera estar llegando a su conclusión. Pero junto a ella también estaría llegando a su conclusión un cierto modo de vida que se sostenía por esos medios técnicos. ¿Acaso esta aceleración constante no reclama un nuevo tipo de vida que pueda ir más allá o más acá de las exigencias de rendimiento de la técnica? La fe en el progreso se ha vuelto fe en la modernización técnica, justo cuando la técnica comienza a ser algo del pasado. Pero si todo comenzó con Prometeo, el que piensa con anticipación, esto es, el que piensa para adelante y pensando para adelante calcula, volvamos entonces al comienzo. Sigamos por un momento los caminos de su hermano olvidado, de su hermano tonto, de su hermano además olvidadizo,
epimeteo, el que piensa tarde, el que llega tarde y por eso, como el búho de Minerva del que Hegel nos recuerda solo alza su vuelo en el ocaso, mira en retrospectiva. ¿De dónde surgió el camino que nos trajo hasta aquí? ¿Qué cosa extraña sucedió entre los siglos 6 y 5 antes de Cristo, en la época de la tragedia griega, en la época del Prometeo encadenado de Esquilo, que signó el devenir posterior que llega hasta nuestros días, poniéndonos frente a su límite, esto es, frente a nuestro límite? Se trata pues de una cierta explosión. Una explosión mucho más potente que la de la bomba atómica, pero que se encuentra a su base y la hace posible. Algunos de sus perdigones son la tragedia griega y de un modo general lo que todavía hoy entendemos como arte, la filosofía, esa peculiar experiencia de la pregunta, y la técnica, que desde el fuego de Prometeo y Epimeteo ha pasado a la bomba atómica y de esta a un mundo global que es continuamente fagocitado por las finanzas. Porque lo que en el fondo destruyó la bomba atómica fue un cierto orden mundial que liberó a la técnica para que pueda expandirse por todo el globo. Así pues, arte, filosofía y técnica. Esa explosión aún resuena en nuestras cabezas, aunque solo nos quede habitar sus ruinas. Su ruido se deja oír aún hoy en el fondo de cualquier pregunta, en particular de cualquier pregunta filosófica, en eso que Blanchot llama la pregunta más profunda. Cito a Blanchot. Freud dice más o menos que todas las preguntas que hacen los niños a diestro y siniestro les sirven de sustituto de la que no hacen, que es la pregunta del origen. Del mismo modo, nos interrogamos sobre todo con el fin de mantener en movimiento la pasión de la pregunta, pero todas están dirigidas hacia una sola, la pregunta central o la pregunta de todo. Fin de la cita. Pero decíamos que algo sucedió en la época de la tragedia griega, un suceso, un cierto acontecimiento del que surgió, entre otras cosas, esa pasión de la pregunta que tiene lugar en la filosofía. Una experiencia que expuso por primera vez a ese hombre que, no sin muchas variaciones, llega hasta nuestros días. Como sostiene Heidegger en su discurso del rectorado, y lo cito, el inicial perseverar admirativo de los griegos ante el ente se transforma en un estar expuesto sin protección alguna a lo oculto y desconocido, es decir, a lo digno de ser preguntado. El preguntar ya no volverá a ser el mero paso previo hacia la respuesta, el saber, sino que se convertirá en la suprema figura del saber. El preguntar despliega entonces su más peculiar poder de abrir lo esencial de todas las cosas. El preguntar obliga entonces a la extrema simplificación de mirar a lo absolutamente ineludible. Fin de la cita. El preguntar que tuvo lugar por primera vez en la época de la tragedia griega no era entonces el simple paso previo hacia la respuesta. Por el contrario, la filosofía implicaba el esfuerzo de permanecer en la pregunta, de morar en la pregunta, esto es, de habitar la pregunta, y entonces, sobre todo, de retenerse de dar el paso hacia adelante, hacia la respuesta. Lo que Kant le reprocha a la filosofía al comienzo de la crítica de la razón pura, en comparación con la matemática y la física, a saber, el hecho de no haber dado un solo paso hacia adelante desde los primeros en filosofar, sería para Heidegger justamente lo que la distingue como tal, esto es, su capacidad para retenerse de progresar y, por el contrario, permanecer en la experiencia fundamental de la pregunta abierta por los griegos. Sin embargo, ese paso previo no pudo retenerse demasiado tiempo y comenzó a avanzar hacia la respuesta. La pregunta fue entonces encauzada en la línea del progreso, el dominio y la técnica. Como señala Jean-Joseph Gou, el acontecimiento que tiene lugar en la época de la tragedia trajo aparejado un cambio radical por el cual el mundo giró desde su emplazamiento egipcio, achatado en un único plano como si fuera visto por Dios o por un fantasma, hasta ser puesto en perspectiva por los griegos. Ese giro en la disposición de la realidad, esa puesta en perspectiva del mundo solo pudo surgir de una fuerza hercúlea que dio a luz a alguien que mira. Desde entonces el mundo y las cosas ya no se abrieron más desde sí mismos, sino a partir de nosotros. Cito un momento a Gou. Todo esto da a la pintura egipcia su carácter fijado, detenido,
ese rasgo solemne y hierático tan característico. Al punto que se podría decir, los egipcios dibujan lo que se ve, o lo que así se ve desde el tiempo inmutable del fantasma o de lo divino, mientras que los griegos dibujan lo que un yo ve. Acceden a un modo de representación en primera persona del singular. Es significativo el hecho de que no se puede describir la innovación introducida por la perspectiva sin considerar el nuevo lugar que ocupa el hombre en ese dispositivo. Fin de la cita de Gu. Descubriendo la perspectiva, los griegos descubrieron al mismo tiempo a la filosofía y al hombre, hasta entonces oculto tras el resto de lo existente. Y dicha transformación implicó un verdadero cambio en la disposición del mundo. La puesta en perspectiva hizo explícita la referencia al sujeto que mira, sacándolo de su ocultamiento y posicionándolo por primera vez frente al mundo. Ese fue el paso previo abierto por la experiencia fundamental de la pregunta, que se volverá la condición de posibilidad de todos los pasos hacia adelante que conducen hasta nosotros. La imposibilidad de retenerse, la necesidad de avanzar hacia una respuesta, nos condujo desde ese paso previo hasta la época de la técnica, hasta esa época cuya matriz metafísica, a la que Heidegger llama Gestell, se distingue por interrogar al ente para que éste responda liberando las energías que contiene. Y vaya si el ente responde. Esa matriz, la matriz de nuestro tiempo, la Gestell, que hoy empieza a vislumbrarse como el límite de tantos pasos hacia adelante y que en ese sentido empieza también a vislumbrarse como nuestro propio límite, se caracteriza por el hecho de representar, vorstellen, lo existente, disponiendo, bestellen, de él como reserva a ser explotada, por tener un vínculo extractivo, herausstellen, con el mundo, que busca exponer, darstellen, o liberar las energías que contiene. Pero por sobre todo, y en lo que refiere al tema de hoy, señalemos que la Gestell, la matriz que rige y ordena nuestro tiempo, se caracteriza especialmente por producir y provocar, herstellen y herausfordern. Producir, es decir, etimológicamente, llevar, conducir hacia adelante. Y provocar, es decir, llamar a que algo salga afuera, invocarlo a que responda dando un paso al frente. En ambos casos se trata de hacer que las cosas respondan caminando, marchando y moviéndose hacia adelante. Así pues, no casualmente para Heidegger la historia de la metafísica se encuentra determinada por este prefijo tan actual y conocido por nosotros, pro. Hacia adelante, en dirección a los resultados, las conclusiones, las respuestas. Allí, el mundo abierto por la pregunta filosófica es explotado hasta sus últimas consecuencias. Todo es medido de acuerdo a su productividad, esto es, a su capacidad de ser explotado. Todo debe rendir y sobre todo rendirse ante el hecho de que está ahí para servir. Algo inquietante yace entonces en esa explosión acontecida en la época de la tragedia griega. Algo inquietante, algo unheimlich. Ha sido la propia pregunta de la que surgen el hombre y la filosofía la que también ha desencadenado esta lógica interrogativa que, dirigida ahora hacia lo existente, le pide al ente que responda. No solo el arte y la filosofía, sino también la técnica se desprende de esa explosión cuyo eco aún no deja de resonar. Una técnica que en su etapa actual pareciera haberse salido de nuestras manos para volverse sobre nosotros y dictarnos su norma, la norma de la productividad incesante, de la aceleración y el paso desenfrenado hacia adelante. Hasta allí nos ha traído ese gran salto adelante, para utilizar la expresión de Mao que comenzó con los griegos. Pero el progreso parece haber llegado a su límite. Ya no es posible seguir avanzando por la misma línea, ni mucho menos incrementar el paso. Frente a ese paso adelante que tanto en la filosofía como a través del desarrollo técnico nos ha traído hasta aquí, es necesario recuperar el especial retenimiento inicial,
Así pues, ante la técnica no es posible seguir escapando hacia adelante. Por el contrario, la posibilidad de resistir a este proceso yace, como sostiene Cacciari, en tratar de retenerse. Cito a Cacciari. El verdadero problema no consiste tanto en el sobrepasamiento, en la transgresión del límite, porque este acto precisamente es con evidencia el de la modernidad, sino en el hecho de llegar a retenerse, es decir, alcanzar a constar en el límite y a resistir allí tan radicalmente como se lo pueda profundizar hasta sus raíces. Fin de la cita. Si la dinámica de la filosofía se corresponde con la lógica interrogativa por la cual la técnica pone lo existente a producir, provocándolo para que responda, entonces, después de tantos pasos hacia adelante, es necesario prepararse para dar un paso atrás. El paso atrás contenido en todo retenimiento, en toda contención, en toda resistencia. Ese paso atrás, que no puede sino ser preparatorio, es también el primer paso, el paso previo, para luego detener la maquinaria prometeica que ha derivado en todo este proceso extractivo y productivo que nos empuja frenéticamente hacia adelante. Ese paso atrás proviene también de la propia pregunta, aunque ya no siga la tradición que la dirige hacia las respuestas en general y hacia las soluciones técnicas en particular. Se trata ahora, en cambio, de una pregunta que ya no calcula ni se propone dominar lo que está por venir. Una pregunta epimeteica, una pregunta tardía que vuelve sobre sí para volver a extrañarse y poner en cuestión todo este proceso y, fundamentalmente, para ponerse en cuestión a sí misma. La pregunta, origen y motor de la filosofía, roza allí su propio límite, más allá del cual tiene lugar un pensar por nosotros desconocido, pero que tal vez, cuando esta lógica interrogativa y persecutoria haya terminado de desmontarse a sí misma, pueda surgir por primera vez, abriendo así otro tiempo y otra era del pensar. Allí, en su máxima radicalidad, la pregunta se pone en cuestión y se desmonta a sí misma, evidenciando el carácter autoinmune que le dio origen. Donde está el peligro, crece también lo que salva, dice Hölderlin. A decir verdad, de acuerdo a esta lógica autoinmune de la pregunta, deberíamos decir que es el mismo peligro el que salva, una vez que se ha desplegado completamente para llegar a socavarse a sí mismo y autodestruirse. Ya no se tratará entonces de una extensión de la historia de la filosofía tal y como la conocemos, que no es sino la historia de esta experiencia fundamental de la pregunta prometeica. Lo que emerge de la autoinmunización de la pregunta es otra historia, vinculada a otra experiencia que tiene lugar más allá de la filosofía. Posiblemente eso sea lo que Heidegger llama otro pensar. Esto es, un pensar que ha logrado romper con la lógica persecutoria de la pregunta para recuperar la dimensión poética que se encontraba en los primeros pensadores. Así pues, ese otro pensar ya no hace preguntas, sino que escucha las voces del otro y habita poéticamente. Ese tal vez sea el quiebre fundamental que yace en el fondo de la obra de Heidegger. El paso atrás de la filosofía, es decir, la filosofía que da un paso atrás, pero respecto de ella misma, para transfigurarse y en su transfiguración dar lugar al surgimiento de otro pensar. Gracias. Muchas gracias, Hernán Candiloro.